de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y a todos los asistentes. Esta es una sala extraordinaria que precisamente por ser una sala fuera de lo común, yo lo primero que quiero es informar por qué estamos aquí y por qué en sala de selección de marzo está todavía una sala conformada por el doctor Lizarazo y por mí. Sesión, cuando estábamos en sala de selección anterior, no recuerdo el mes, estamos hablando de octubre del año pasado, recibimos el expediente 6.997.802 que presentó la acción de tutela el entonces senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo. Él presentó una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia. Como era senador en el momento en el que tanto el doctor Antonio como yo pasamos por el Congreso de la República para efectos de la designación como magistrados de la Corte Constitucional, presentamos nuestro impedimento porque consideramos que podíamos estar incursos de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución. Por eso presentamos los dos nuestro impedimento para poder resolver sobre la selección de este asunto. Con posterioridad, la sala de selección siguiente consideró que también podían tener problemas de impedimento por la misma causa. Fueron designados magistrados de la Corte Constitucional cuando el doctor Ashton era senador de la República. Por eso el tema se fue a conjueces. Los conjueces doctores Luis Fernando López Roca y Jorge Restrepo Fontalvo resolvieron nuestros impedimentos y llegaron a la conclusión que no nos encontrábamos impedidos. En razón de que no aceptaron el impedimento de ninguno de los magistrados, este asunto fue a la sala de selección en su momento, la de turno, conformada por el doctor Carlos Bernal y el doctor Luis Guillermo Guerrero, quienes consideraron que como ese expediente no hizo parte de sus rangos de selección, sino que correspondía a una sala de selección en donde ellos no tenían competencia. Por eso decidieron remitirla a la sala de selección que en octubre pasado conformábamos el doctor Lizarazo y yo. Por esa razón, pues debimos citar a esta audiencia pública solamente para estudiar si se selecciona o no el caso correspondiente al proceso de tutela 6.997.802. Después de estudiar el caso, los dos despachos llegamos a la conclusión que este caso debe ser seleccionado. Si ustedes recuerdan, el doctor Ashton tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia en la que se estudia la posible ocurrencia del tipo penal de concierto para delinquir agravado. En este proceso que se adelanta en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en razón del fuero que tiene el actor, él solicitó el impulso procesal de unas pruebas y una práctica de diligencias que fueron negadas por la sala penal. Esa decisión fue objeto de recurso de reposición. La reposición tampoco fue aceptada por la Corte Suprema de Justicia y en ese momento el apoderado del entonces senador consideró que la Corte Suprema de Justicia había perdido competencia porque ya entró en vigencia el acto legislativo 01 del 2018 que establece la división de tareas en la Corte Suprema de Justicia entre la investigación y juzgamiento. Se crearon y entraron a funcionar las salas de investigación y juzgamiento y las de juzgamiento e investigación y la segunda instancia que está en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Por esa razón, el apoderado del entonces senador interpuso acción de tutela porque consideró
que había afectación de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, libertad y tutela judicial efectiva. En primera y segunda instancia la acción de tutela fue negada y vino a la Corte Constitucional, pidieron la selección del caso y nosotros con el doctor Lizarazo y mi despacho consideramos que este era un asunto bastante interesante desde dos perspectivas. La primera, definir el alcance del derecho a la tutela judicial y efectiva y doble conformidad y en general el debido proceso en relación con los procesos en curso cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 del 2018. Consideramos que este es un tema con relevancia constitucional en razón de los derechos fundamentales en juego. Y en segundo lugar, el apoderado del entonces senador consideró que había un defecto orgánico y sustantivo al no interpretar en forma correcta las normas que determinaban la práctica de pruebas y la posibilidad de la doble conformidad, bueno, la apelación en práctica de pruebas. Este es un asunto novedoso que involucra la definición de alcance de derechos fundamentales frente a un cambio de norma constitucional como fue el introducido con el Acto Legislativo 01 del 2018. Por esa razón consideramos importante que la Corte se pronuncie y consideramos importante seleccionar este caso. En razón a esa decisión procede ahora, doctora Marta, repartir el caso entre los magistrados de la Corte Constitucional. Quedó repartida entonces esta acción de tutela a la sala que preside la doctora Diana Fajardo. Por las magistradas Gloria Estela Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera, de hoy 28 de marzo de 2019. El rango y expedientes estudiados es el siguiente. Rango expediente T 7.234.821 al T 7.261.820, con un total de expedientes de 27.000. No se presentó ninguna insistencia, hubo 83 reseñas, 150 solicitudes de revisión, 29 expedientes en total seleccionados y para sorteo un total de 18 casos. Aclaración sobre el rango de expedientes. El rango de estudio de la presente sala de selección le fue adicionado el expediente T 7.203.328. Este expediente no fue estudiado por la sala de selección de tutelas número 2 porque el magistrado Alejandro Linares Cantillo manifestó impedimento para decidir sobre su preselección, con base en la causal contenida en el numeral cuarto del artículo 56 de la Ley 906 del 2004. Este impedimento fue rechazado por la referida sala de selección en audiencia celebrada el 26 de febrero del presente año. En consecuencia, se ordenó remitir el expediente al despacho del magistrado Linares para su correspondiente estudio y enviar a esta sala de selección el escrito presentado por la ciudadana Diana María Martínez Rubio, accionante dentro de ese proceso. Impedimentos.
La magistrada Cristina Pardo manifestó impedimento general para que no le sean repartidos expedientes en los que alguna de las partes sea Medimás EPS SAS, con base en el numeral segundo del artículo 56 de la Ley 906 del 2004. Las magistradas que conforman la presente sala de selección no aceptaron el impedimento manifestado por la magistrada Pardo debido a que las afirmaciones expresadas en el escrito presentado por ella no son demostrativas de que vea comprometida su imparcialidad respecto de esos asuntos. Insistencias. La sala de selección número 3 no estudió dentro de este segundo rango de expedientes solicitudes de insistencia. Y a continuación, entonces, hacemos la presentación de los casos seleccionados. Juan Felipe. Bueno, en total fueron seleccionados 29 expedientes, de los cuales 7 corresponden a casos que serán acumulados por presentar unidad de materia y 7 serán acumulados a casos anteriores. En consecuencia, la sala repartirá 18 asuntos. A continuación, entonces, se presentarán los expedientes seleccionados y el criterio correspondiente según el artículo 52 del Reglamento Interno de la Corte. Entonces, los expedientes que fueron seleccionados y que se acumulan a asuntos anteriormente seleccionados y que por consiguiente no serán sorteados son los siguientes. Expediente T 7.236.194, tiene origen en una reseña esquemática, se acumulará al expediente T 7.211.313, previamente seleccionado y repartido al despacho de la magistrada Diana Fajardo Rivera. El tema es negación de suministro de insumos médicos y el criterio de selección que se utilizó fue el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto que será acumulado son 3 expedientes, el T 7.244.027, el T 7.247.415 y el T 7.247.544. Estos 3 expedientes se acumularán al expediente T 7.163.874, previamente seleccionado y repartido al despacho de la magistrada Fajardo. Este asunto se refiere al tema de nombramientos de personas que participaron en concursos de méritos que fueron suspendidos por el Consejo de Estado y tuvo origen en escritos ciudadanos y reseñas esquemáticas. El criterio de selección fue el objetivo de unificación de jurisprudencia. El siguiente asunto, el siguiente expediente es el T 7.245.483, que será acumulado al expediente T 7.206.829, previamente seleccionado y repartido al despacho de la magistrada Cristina Pardo. Este es un tema de no reconocimiento de la nacionalidad a hijo de ciudadano venezolano, tiene origen en un escrito ciudadano y los criterios utilizados fue el criterio objetivo de asunto novedoso y el subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente es el expediente T 7.256.420, tiene origen en un escrito ciudadano y se acumulará al expediente T 6.931.099, previamente seleccionado y repartido al despacho de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. Es un asunto, es una tutela contra providencia judicial que avaló un preacuerdo de la Fiscalía con persona acusada de cometer acceso carnal o acto abusivo o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Los criterios que se tuvieron en cuenta fue el objetivo, asunto novedoso, y el criterio complementario de tutela contra providencia judicial en los términos de la jurisprudencia constitucional. Finalmente, el expediente T 7.256.625, que tiene origen en una reseña esquemática, se acumulará al expediente T 6.720.290, previamente seleccionado y repartido al despacho de la magistrada Diana Fajardo.
El asunto es hacinamiento y condiciones de insalubridad en estación de policía, y el criterio que se tuvo en cuenta fue el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Ahora vamos a enunciar los expedientes seleccionados que serán objeto de reparto por esta sala de selección. El primero es el expediente T7.203.328, tiene origen en un escrito ciudadano y el tema es una piloto, mujer de Avianca, miembro del sindicato, a quien la despidieron por participar de la huelga. El criterio de selección fue el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El siguiente asunto son dos expedientes que se acumulan entre sí. El expediente T7.235.254 y el expediente T7.248.658, que tienen origen en reseñas esquemáticas. Estas son dos tutelas interpuestas en contra del alcalde de Bucaramanga por comentarios realizados por este en la red social Facebook en contra de particulares y funcionarios públicos, quienes consideran vulnerado su derecho al buen nombre. El criterio es objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El siguiente asunto son nuevamente tres expedientes que se acumularán. Se trata de los expedientes T7.236.394, T7.248.169 y T7.255.581, que tienen origen en reseñas esquemáticas. Estos son tres casos de estabilidad laboral reforzada referentes al despido de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Los criterios que se tuvieron en cuenta fue el criterio objetivo, relativo a exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, y el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T7.238.475, tiene origen en una reseña esquemática y el tema es un docente amenazado al que le niegan medidas de protección porque no existe una conexión directa entre las amenazas y sus funciones como docente. El criterio que se tuvo en cuenta fue el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T7.243.742. Tiene origen en un escrito ciudadano y es una tutela contra sentencia judicial en la que se debate el término de caducidad en procesos de reparación directa en casos que involucran ejecuciones extrajudiciales. El criterio de selección fue el criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El siguiente asunto es el expediente T7.245.154, tiene origen en una reseña esquemática y es un caso en el que se niega la adopción de un menor de edad a uno de los padres de crianza que reside en el exterior. El criterio de selección fue el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto son dos expedientes que se acumularán entre sí. Se trata de los expedientes T7.246.061 y T7.249.857, que tienen origen en reseñas esquemáticas y en un escrito ciudadano. Estos son dos casos en los que no se reconoce la pensión de invalidez a los accionantes porque a la fecha de estructuración de la invalidez se encontraban afiliados a entidades administradoras de pensiones distintas de las que estaban afiliados cuando solicitaron la pensión. El criterio de selección fue el criterio objetivo, desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T7.246.145. Tiene origen en una reseña esquemática y es un tema relativo a una posible discriminación a pareja del mismo sexo en un establecimiento de comercio. El criterio de selección fue el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El siguiente asunto es el expediente T7.247.104. Tiene origen en una reseña esquemática y es un asunto de un soldado con incapacidad permanente parcial al que le niegan la reubicación laboral.
Los criterios que se tuvieron en cuenta fue el objetivo, desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T 7.247.175. Tiene origen en un escrito ciudadano. Es una tutela contra sentencia judicial que niega la pensión de sobreviviente a una compañera permanente con fundamento en normas que no protegían estas uniones. El criterio de selección es el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El siguiente caso es el expediente T 7.248.478. Tiene origen en una reseña esquemática. El tema es el no reconocimiento de la pensión de invalidez a persona que padece enfermedad congénita. Los criterios de selección fue el objetivo de desconocimiento de un precedente de la Corte y el subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T 7.248.855, tiene origen en una reseña esquemática y el tema es una posible discriminación a miembro de la fuerza pública en la atención en salud en razón a su orientación sexual y por padecer de VIH. El criterio de selección es el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El siguiente caso es el expediente T 7.250.805, tiene origen en una reseña esquemática y es un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el buen nombre de una empresa inmobiliaria por un video publicado en la plataforma YouTube en la que se cuestiona el trabajo de la compañía. El criterio de selección fue el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T 7.250.870. Tiene origen en una reseña esquemática y el tema es una persona a la que le niegan la inscripción en el registro único de víctimas porque los hechos no se relacionan con el conflicto armado. Los criterios de selección fue el objetivo, desconocimiento de un precedente y el subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. El siguiente asunto es el T 7.251.886. Tiene origen en una reseña esquemática y es un tema de un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el buen nombre de un abogado litigante por comentarios realizados en redes sociales, los cuales considera lesivos para su honra y reconocimiento profesional. El criterio de selección fue el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El siguiente asunto es el expediente T 7.253.075. Tiene origen en una reseña esquemática y el tema es el no reconocimiento de una pensión de invalidez a una persona que previamente se le había reconocido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. El criterio que se utilizó fue el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El siguiente caso se refiere al expediente T 7.257.615, tiene origen en una reseña esquemática y se trata de una mujer a la que le niegan la práctica del procedimiento de histerectomía prescrita para aliviar las patologías que presenta, bajo el argumento de que es necesario preservar la fertilidad de la paciente. El criterio que se utilizó fue el objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Finalmente, el expediente T 7.260.554, que tiene origen en un escrito ciudadano, y es una tutela contra sentencia judicial en un proceso penal en el que se niega la apelación de la primera sentencia condenatoria proferida en segunda instancia. Los criterios que se utilizaron fue el objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y el criterio complementario de tutela contra providencia judicial en los términos de la jurisprudencia constitucional. Entonces, al sorteo. Sí, en este caso tenemos 3 grupos para repartir. En el primero le corresponde a la presidenta aquí tener el proceso, pero doctora Diana, le quiero comunicar
que en la audiencia anterior fue seleccionado un expediente de tutela, se repartió entre todos, se sorteó entre todos los magistrados y le correspondió a usted. Entonces, por tanto, en este grupo, por supuesto que se le selecciona y no va. Entonces, en este primer grupo vamos a numerar 8 nomás, va la presidenta. El número 1 comenzaría por el 7.203.328. El segundo, los dos acumulados, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos hasta el 7.246.145. El segundo grupo comienza con el expediente 7.247.104 y culmina en el número 8, porque ahí sí estamos completos menos la presidenta, el 7.253.075. Y el último grupo son 2 expedientes en donde le correspondería reparto a la presidenta, pero no van sino el doctor Reyes y el doctor Rojas. Les quiero pedir, por favor, doctor, nuestro procurador auxiliar nuevo, para que nos colabore. El número 2 para el doctor José Fernando, estaba en turno para el reparto del doctor José Fernando Reyes. El número 2, expediente 7.235.254, 7.248.658, es el caso de las expresiones del alcalde de Bucaramanga mediante una red social. ¿Es el número 1, creo? Sí, es el número 1. ¿Es el 9? Sí, el número 4. Expediente 7.238.475, docente amenazado que le han negado medidas de seguridad para el doctor Alberto Rojas. El número 3, 3 expedientes acumulados, 7.236.394, 7.248.169 y 7.255.581. Es un caso en que se aborda el tema de la estabilidad laboral de mujeres embarazadas. Para el doctor Carlos Bernal. Expediente el número 5, expediente 7.243.742. El tema principal que se aborda en este caso es término de caducidad en ejecuciones extrajudiciales para el doctor Luis Guillermo Guerrero, porque no le corresponde a la doctora Fajardo en esta ocasión. El número 1, expediente 7.203.328. Es el caso de la piloto mujer que despiden por participar en huelga para el doctor Alejandro Linares. El número 6, expediente 7.245.154, es el caso de adopción que se niega a un padre de crianza que está en el exterior para el doctor Antonio José Lizarazo. Número 8, expediente 7.246.145, un caso de posible discriminación a pareja del mismo sexo en establecimiento de comercio para la doctora Cristina Pardo. Sí, en este no le corresponde. Sí, sí le corresponde. Sí, señora. Sí, señora, es el primer grupo. Ahora sí, para la doctora Cristina Pardo, el número 7, 2 expedientes acumulados, 7.246.061 y 7.249.857. Se trata de un caso de protección pensión de invalidez para accionantes que estructuraron en otra entidad para la doctora Cristina Pardo. De nuevo, para el doctor Reyes, en este grupo sí no va nuestra presidenta. ¿Cuál es el? Numeramos, ya numeramos y comenzamos en el 7.247.104 y culminamos en el 7.253.075. Número 6, expediente 7.250.870.
Niegan a una persona la inscripción en el registro único de víctimas para el doctor José Fernando Reyes. Número 7, expediente 7.251.886, conflicto entre libertad de expresión y comentarios de un abogado en redes sociales para el doctor Alberto Rojas. Número 3, expediente 7.248.478, se refiere al no reconocimiento de la pensión de invalidez de una persona que padece enfermedad congénita para el doctor Carlos Bernal. El número 8, expediente 7.253.075, se trata de un caso donde no se reconoce la pensión de invalidez a persona que previamente se le había reconocido indemnización sustitutiva para la doctora Diana Fajardo. Número 5, expediente 7.250.805, conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el buen nombre de una empresa inmobiliaria por un video publicado en YouTube para la doctora Diana Fajardo, para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Número 1, expediente 7.247.104, el caso de un soldado con incapacidad permanente que busca su reubicación laboral para el doctor Alejandro Linares. Número 2, expediente 7.247.175, se aborda en este caso la negativa de una pensión de sobreviviente a compañera permanente a la que le aplicaron normas anteriores, donde no se reconocía esa pensión, para el doctor Antonio José Lizarazo. Número 4, expediente 7.248.855, el caso de una posible discriminación en la fuerza pública a una persona por su orientación sexual y por padecer VIH, para la doctora Cristina Pardo. Y no introducimos sino 2 balotas, el 1 y el 2, entre el doctor José Fernando Reyes y el doctor Alberto Rojas. El número 1 para el doctor José Fernando Reyes, mujer a la que le niegan la práctica de procedimiento de histerectomía con el objetivo de preservar la fertilidad para el doctor Reyes. Y para el doctor Alberto Rojas, la otra, 7.260.554, se niega apelación de primera sentencia condenatoria en segunda instancia. Queda en turno para la próxima sala el doctor Carlos Bernal. Y ya concluimos con esto, magistradas.